presencia de distintas comunidades, en los barrios, en los asentamientos. Daba cátedra cuando estaba con los chicos en los campamentos rancheritos. Todos los viernes dedicaba la mañana, el mediodía, a estar con los chicos, simplemente a estar, y daba cátedra, estando con ellos y conversando con ellos, muy sencillamente. La humildad, ¿no? Que les permitía humildad que les permitió acercarse a los campamentos de capacidades especiales, y la humildad que, en definitiva, creo que, si ustedes recuerdan la imagen de hace 10 años aquí en este mismo lugar, él había pedido en su testamento que su cuerpo descansara sobre el humildad humus del pavimento, ¿no? Como signo de penitencia y de humildad. Y no fue un gesto no más así sencillo, sino que fue el resumen de toda su vida. Así que así lo recuerdo sinceramente y se lo agradezco como maestro de humildad que fue. Nada, pienso que aprovechar esta oportunidad también para... Estoy convencido que el ministerio de él, y Francesco Herrero, en el ministerio de él, en el ministerio de él hubo mucha gente que lo cuidó, que lo protegió, que lo acompañó, que hizo posible lo que fue su misión en esta iglesia de Cesaro. Así que simplemente aprovechar este día también de memoria y de gratitud para recordar no todos los nombres porque es imposible, pero muchos rostros, ¿no? Muchos rostros de gente que estuvo muy cercana, de laicos, especialmente infinidad de laicos comprometidos, ¿no? Religiosas, consagradas, no consagradas, que lo cuidaron, y sacerdotes también, ¿no? Por mencionar algunos, el padre José Andrés, el padre Joaquín Carregal, Orlando, Gino, Miguel, los históricos, ¿no? Armando, tantos otros, los que lo acompañaron en este ecumenismo y movimiento de defensa de derechos humanos, Federico, tanta gente, laicos, infinidad, religiosa, bueno, la hermana Remina, la hermana Cristina, está ahí presente, la hermana de Jorge, Rígido, que tanto estuvo cerca de él, tantos otros, ¿no? Que es infinidad, no se puede para nada pensar y rescatar. Así que fundamentalmente esto, ¿no? Y todos protagonistas de esa gran historia, de esta gran historia cristiana que hemos cantado de los 25 años. Simplemente, bueno, gracias, Padre Obispo Jorge, por la entrega de tu vida, por tu testimonio, por tu ministerio. Creemos y te pedimos que sigas intercediendo por esta iglesia que tanto amaste, para que, bueno, sigamos realmente construyendo el reino, ¿no? Con entusiasmo y con mucha alegría. Personalmente, gracias, Padre Obispo Jorge, porque realmente ha sido un enorme placer, ¿no? Placer de disfrutar, de haber estado al lado tuyo, haberte conocido, haber compartido tantas cosas. Gracias por el gran privilegio de haber vivido junto a un santo. Y gracias también por el inmenso orgullo, ¿no? que me da y que nos da el haber pertenecido y seguir perteneciendo a esta iglesia de Dios. También nosotros te digamos, Carlos, te digamos gracias realmente, porque eso tuviste, él estuvo muy cerca y es lindo ver su presencia, a veces nos así cercanos y a nunca se pudo de lo mismo, él era una puerta, nos hacía como que, por eso este gran, realmente otra palabra. Ahora ¿desde qué año conociste? ¿En el 76 o algo? O sea, es siempre caminaron juntos. Sí, porque cuando se constituyó el movimiento ecuménico por los derechos humanos, en su primera etapa, sin una constitución, un reglamento,
ni autoridades todavía. Yo estaba en Mendoza recibiendo refugiados chilenos que por miles llegaron a Mendoza buscando nuestro acompañamiento, y solamente 3 iglesias respondimos. La Iglesia Católica, representada por el obispo Maresma, y Rey como su ayudante, la pequeña iglesia luterana de esa ciudad, y la iglesia metodista, que puso todo su edificio para el servicio de los refugiados. Venía gente de otras partes del mundo a ver cómo habíamos hecho para transformar toda esa estructura en un centro donde trabajaban psicólogos, médicos, educadores, etcétera, atendiendo las necesidades gravísimas que traían los refugiados chilenos aterrorizados por lo que empezaba a suceder en su país. Y mi traslado luego, haber sido elegido obispo de la Iglesia Metodista en Argentina, mi traslado a Buenos Aires significó que fuéramos elegidos con don Jorge y con el pastor Van der Velde de la Iglesia Reformada Holandesa, los primeros 3 copresidentes del MED. Y ahí sí que era lo de Machado, se hace camino al altar, porque no sabíamos exactamente cómo íbamos a encarar un trabajo tan difícil, tan riesgoso y tan amenazado. Por otra parte, yo ya había tenido la bomba correspondiente en mi propia iglesia en Mendoza por trabajar con refugiados provenientes de Chile, de manera que no sabía qué me esperaría en Buenos Aires. Pero entre las bendiciones que me esperaron en Buenos Aires fue la de compartir esos años, esos primeros años, con Novak y con Van der Velde, y después fueron cambiando algunos de los copresidentes, pero con Novak trabajamos más de 25 años juntos. Les puedo asegurar que no tuvimos un solo disgusto, que nos aceptábamos con nuestras diferencias y nos alegrábamos de todo lo más importante que nos une, que es el amor de Cristo, que es la revelación que Dios ha hecho de su amor a toda la humanidad. Y en ese sentido era para nosotros un privilegio reunirnos, a veces mensualmente, a veces cada 2 o 3 meses según las circunstancias, porque en todas esas ocasiones, como ahora lo están haciendo los que comparten con el obispo Melani de Neuquén, la misma responsabilidad, era un momento de enriquecimiento y de toma de fuerzas para poder continuar una tarea que estaba siendo amenazada muchas veces por aquellos que no querían que la verdad resplandeciera. Y sigo recibiendo bendiciones, porque tuve la bendición de decir unas palabras cuando partió don Jorge de este mundo. Me acuerdo de los otros obispos que estaban acompañándole aquí, y yo con toda intención, buena intención, ecuménica intención, que significa ser francos y ser frontales en estas cosas, les dije a algunos de esos obispos, el obispo Nova sintió muchos momentos de soledad. Y nos lo decían conversando personalmente, cuando algunos consideraban que esos 3 o 4 obispos que se estaban jugando la vida y el futuro estaban, para su sentimiento, arruinando la unidad del clero o de la jerarquía católica. Yo doy gracias ahora porque veo a mi querido hermano y obispo, el sucesor de Nova, no celando de él, sino al contrario, regocijándose en el ministerio que él cumplió y tratando de continuarlo y de permitir esta atmósfera que se nota entre ustedes. Hay un famoso dicho de un poeta ecuatoriano que, celebrando hace algunos años los 10 años de la partida de Monseñor Proaño, de allá de la ciudad de Riobamba, escribió una hermosa poesía, y entre otras cosas dice:
pastor, tú te has ido de entre nosotros, pero quedan los árboles que tú plantaste. Y así han quedado. Así han quedado esos árboles aquí plantados, y cada uno de ustedes cuide, riegue esa planta para que se multiplique, porque las iglesias, como las del Apocalipsis, tienen sus características propias. Ojalá las de ustedes sean las mejores características de esta teología y esta espiritualidad libre, transformadora, caminador, porque leyendo otra vez algunas de las notas que aparecen en este y otro de los libros que se han escrito sobre don Jorge, parece que los laicos le dijeron que querían un obispo caminador, y lo consiguieron. Lo hicieron caminar bastante mientras él pudo hacerlo, y si no, seguía caminando aún desde su cama, y sigue caminando entre nosotros. Por eso yo traía con toda la intención de escribir originalmente mi mensaje para poder ceñirme estrictamente a los minutos que me están dando, ¿no? Pero como no tuve tiempo, trabajé hasta las 3 de la mañana, abandoné para poder viajar después a las 5. Pero de todas maneras, una de las cosas que me impresionaba mucho es leer en el Salmo primero y luego en el Evangelio de San Juan una palabra que me parece que tiene mucho que ver con don Jorge y todos los que como él están tratando de andar por los caminos del Señor. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita noche y día. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace prosperará. Y así está prosperando él a través de ustedes. La tarea que él realizó plantando estos árboles que están creciendo entre ustedes y que ojalá se multipliquen en muchas otras diócesis que tienen mucho que aprender. Entre paréntesis, me he alegrado muchísimo por la música folclórica incorporada a la liturgia de la iglesia. Ese era el sueño que tenía un viejo predicador de nuestra iglesia metodista de Ceilán, Sri Lanka. Ahora, él decía, las iglesias tienen que ser como plantitas que se trasladan a un lugar, a una tierra, en una maceta. Pero pasado cierto tiempo, hay que romper la maceta y que las raíces entren en la tierra y se reflejen luego en todas las características de ese nuevo ambiente en el cual están creciendo. Algo de eso es lo que ustedes están haciendo con la liturgia, y síganlo haciendo porque nos ayuda a todos los demás. Y hay una liturgia nueva que se va formando, a veces con el apoyo de muchos, otras veces con la negativa de resistencia de otros, pero que se va formando a tal punto que con un uruguayo yo me he metido a escribir tangos, como tangos de esperanza, porque todos me decían, inclusive mi obispo predecesor, el obispo Gattinoni, que fue miembro de la CONADER, decía imposible, Federico, no se puede escribir tangos de esperanza, tangos del Evangelio, de las buenas noticias. Y yo le decía, sí señor, se puede hacer, se puede. Y lo hicimos, y están corriendo esos tangos. Y los otros días los estuve cantando sin la compañía del músico que me iba a acompañar con el piano.